En esta tarde tan particular, en este 1 de julio, estamos dando arranque a este mes y queremos celebrar el Día de los y las historiadoras, porque así lo dice la historia, y vamos a contar un poquito de qué se trata esto de recordar a estas personas que entre la escritura, la historia, la política y la memoria reconstruyen y han reconstruido justamente esta idiosincrasia, esta memoria de los y las argentinas, en todo caso en nuestro país. Bienvenido, ¿cómo estás? Voy a presentar a José Luis Torres, él es profesor de historia y con él vamos a conversar al respecto. Hola Ivana, gracias por traerme de vuelta. Sí, hoy se conmemora el Día del Historiador, está basado en una legislación del Congreso Nacional del año 2002, de la ley 25.566, que en realidad es celebrar no solamente historiadores e historiadoras, sino a los aficionados e investigadores, a todos aquellos a quienes les interese el conocimiento y la divulgación de la historia. Y está conectado en realidad a una resolución que toma el primer triunvirato en 1812, en la misma fecha, para tratar de evocar los sucesos que habían sido parte de la gesta del autogobierno de mayo de 1810, ¿no? Y esa idea de gestación de independencia que lo dice en el acta, que bueno, todavía no tenemos un país independiente, pero ya se quería recordar y tener presente y analizar ese pasado. Entonces hoy lo retrotraemos acá en el festejo o conmemoración del Día del Historiador. Exacto. Bueno, pero realmente las personas somos eso que nos han contado también, ¿no? Cuando hablamos de un pueblo, de la idiosincrasia, de esa memoria colectiva, bueno, instantáneamente vamos a concentrarnos en fotos, escritos, manuales, historias que incluso se han contado de forma oral y luego después se han replicado en algunos libros. Sí, porque siempre yo, al menos en términos personales, sostengo que todos somos un poco historiadores. Ajá. Porque todos hacemos una transmisión de una historia oral, todos recordamos un pasado común, familiar, individual, de amigos, porque somos sujetos históricos, ¿no? Claro. Somos sujetos históricos influidos por una historia personal en un contexto de una historia nacional, global, que nos influye como somos. Exacto. Nosotros somos seres de nuestro tiempo. La historia vive en nosotros. Muy por el contrario de que alguna gente puede llegar a pensar, o alguien del público puede llegar a pensar, la historia no es una ciencia simplemente del pasado sobre personajes o instituciones que ya no están. Es el tratar de analizar vivamente cómo nos influye en el hoy, claro, ese pasado, ¿no? Claro. Y yo creo que un poco ese es el sentido del historiador, que va más allá de cualquiera de nosotros cuando evoca nuestra historia, donde pensamos un poco más en, bueno, ¿qué implicó esto para nosotros? ¿Qué significado tiene? ¿Cuáles son sus causas? Claro. ¿Qué quebró de ese pasado? ¿Qué continuó de ese pasado? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos desde el hoy? Esa reflexión viva siempre nos hace tener presente la conciencia de dónde estamos y muy posiblemente, aunque no es muy agradable hacer prospectiva sobre la historia, pensar un poquito hacia dónde vamos. Exactamente, bueno, lo cual es muy complicado a veces, pero siempre sabemos, y eso sí nos lo planteamos, que seríamos seguramente otros u otras en otro contexto y en otro espacio geográfico, ¿no? Por eso es que tanto se trató de unificar la historia con la geografía, con la matemática, con la biología, cosa que no se hacía antiguamente, porque esto de los fragmentos en algún punto nos fragmenta también como seres humanos. Sí, porque muchas veces es una pregunta muy sensible para la historia, porque hay autores que se han preguntado si es que la historia se nutre de otras ciencias o las ciencias se nutren de la historia. Porque hay historia básicamente para todo, claro, mientras sea significativa. Obviamente lo significativo muchas veces es un poco arbitrario porque lo decide quien decide contar esa historia, pero todo es necesario ser entendido y considerado. Si uno toma en primera instancia lo que era la valoración que hacía uno de los primeros padres de la historia, como Heródoto, era la idea de que la historia debía evitar que caigan en el olvido las acciones de los hombres. Su sucesor, uno de los sucesores más famosos y lúcidos de Heródoto en la antigua Grecia, como Tucídides, trataba de alejarse de los elementos míticos que tenía las primeras historias de Heródoto, pero tenía otro condimento, que era que las lecciones de la historia dejaran justamente algún tipo de moraleja sobre lo que hubiera pasado. Hoy en día, más allá de eso, lo que nosotros tenemos que centrarnos es qué es el impacto, cuál es la línea de proceso, a dónde nos lleva, que hay muchas más historias que las grandes, que las chicas, que la historia muchas veces ha sido utilizada para construir héroes, para construir naciones, o justificar imperios también, pero sobre todo hoy la historia atiende a la diversidad en
todo sentido de la palabra. Historia de los hombres, de las mujeres, de las instituciones, de las luchas, de los movimientos sociales. Es esta historia que ahora trata de reflexionar sobre lo que tradicionalmente no se reflexionaba. Es decir, en algún momento de esa historia se pensaba que mientras más bronce se construía sobre esa historia, sobre el típico héroe del panteón, era mejor la historia. Hoy en día yo me animo a decir que mientras más humana y menos bronce tenga, tiene un mejor contenido de historia, porque es hablar de los que muchas veces no tienen voz, pero son los que diariamente, microscópicamente, subterráneamente, terminan realmente transformando la historia. Exacto. Bueno, y esto que vos mencionaste, que tiene que ver con la humanización de esas personas que tanto nos han marcado en una época y nos siguen marcando, un poco por cómo nos lo han contado, ¿no? Porque también está esa subjetividad que hay que pensarla, que también hay que verla, que uno tiene que buscar autores, escritores, también para tener puntos de comparación. Eso se hace en la actualidad, ¿no? Esto de humanizar para traer a la realidad, que es un poco lo que buscamos para entender, bueno, hacia dónde vamos y dónde estamos. Totalmente, porque universalizar la historia corre el riesgo de tener siempre una visión de un lado de la historia. Claro. Y tradicionalmente a veces las historias no las escriben quienes no ganan de esa historia, ¿no? Hemos tenido estas ideas de unificar la historia como el fin de la historia en Francis Fukuyama, donde a partir de la caída de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría, se había terminado la historia y era solo... La historia ya no tenía sentido. No, la historia todavía tiene más sentido que nunca, porque la historia tiene que investigar sobre esas diversidades que no nos tienen que cerrar en el relato único, tampoco en el hegemónico, y sobre todo nos tiene que dar la visión de las perspectivas. Es decir, la historia hoy más que nunca, que está muy apedreada porque tiene que luchar contra las noticias falsas, contra las tendencias comunicativas, ¿no? Contra muchas veces gestadores desde los medios que no generan básicamente información clara que después queda como la construcción del pasado, porque eso a veces nos parece como que es un elemento literario de 1984, ¿no? En la Orwell, donde incluso la sociedad gobernante totalitaria creaba y borraba su historia a su antojo. Desaparecía cosas, libros, historias verdaderas. Yo insisto en que eso no es tan ficticio. Entonces la labor del historiador es un poco eso, y el que lidera esa historia, es un poco esa conciencia social, ese bombero que te avisa las cosas que están pasando, que muchas veces no es que las puedas alterar o transformar. Como sujeto histórico tenemos la posibilidad de cambiar la historia, porque la historia es nuestra, más o menos según en dónde estemos y en qué momento estemos, pero al menos ser conscientes de ello, claro, y saber de dónde estamos para poder empezar a tratar de cambiarla. Entonces, creo que en este punto es muy importante que aparezcan muchas historias, macrohistorias, microhistorias, que aparezcan historias que reflejen la diversidad de género, que representen las luchas ecológicas, que representen historias no tradicionales, porque ya no necesitamos la construcción de ídolos, perfecta, líderes. Claro, necesitamos gente de carne y hueso, instituciones reales que hagan transformaciones más visibles, ¿no? Ya esa historia al servicio del Estado-Nación no tiene tanto sentido en función de entender esta historia al servicio de la humanidad como memoria, exacto, acción y construcción de futuro. De futuro, que es un poco lo que apuntamos, ¿no? A que esa historia nos ayude a proyectarnos también, a tener ese proyecto de país sin olvidar nuestras raíces, porque es como lo fundamental, ¿no? Esas raíces y bueno, y esas alas que justamente le vamos a dar a quienes van a ser los futuros precursores de nuevos proyectos y nosotros mismos en esta actualidad de menos producción tal vez, pero bueno, dentro del mismo contexto universal en el que estamos inmersos. Pero me gustaría ahora, José Luis, hacer un punto específico adentro del aula. Ya José Luis como profesor, habiendo elegido vos esta historia como herramienta para tu vida, para desarrollarte como persona, como ser humano y sobre todo también para impartir ese conocimiento, lo cual no es tarea sencilla en el aula. No es sencilla y es un desafío porque nosotros, esta sociedad adulta, uno no quiere tentar la edad que uno aparente, pero digo, uno ha sido formado dentro de un sistema educativo positivista, ¿no? Somos hijos del normalismo, sobre todo los millennials, los que venimos desde el siglo XX hasta este devenido en el siglo XXI, donde la historia tenía un valor de efeméride y de repetición al infinito, sin sentido y sin conciencia sobre los hechos históricos. La propuesta que intentamos hacer, entiendo, no solamente yo, sino muchos colegas en el aula, es que la historia sea significativa. Claro.
La historia no tiene que ser una repetición al infinito. La historia tiene que ser una conciencia finita en nuestro tiempo, pero válida. Es decir, Claro. ¿qué me importa a mí de esto? Me importa saber que uno de los primeros estados en términos de modelo de alguna burocracia, algún poder centralizado, algunos rituales de producción estén en el Antiguo Egipto. Y sí que me interesa. Claro. Y es tan valioso como para entender que, por ejemplo, la construcción del Estado argentino se definió entre los años 20 y 50, entre las luchas caudillescas y, por ejemplo, la caída de Rosas. Sí, también me interesa. Pero ambos factores me llevan a hoy, porque somos ese resumen histórico. Ese germen, y ese en la engendro. Argentina eso es más complicado cuando empezamos a ese aprendizaje de la historia, porque el aprendizaje de la historia en la Argentina tiene una marca profundamente política. La historiografía en la Argentina tiene valoración profundamente política. Lo único que tenemos cierto es que tenemos un panteón de héroes que quedan lavados y neutros para siempre, cristalizados, como un San Martín o un Belgrano. Y después todo lo demás es absolutamente discutible, pero las discusiones son no solamente de línea historiográfica, sino que también tiene una subjetividad política, que es inevitable en el investigador. Y también es inevitable también en el difusor del aula. Pero la idea es que, reduciendo lo más que se pueda, es poner en contacto al alumno que esa historia que él lee es la que él vive porque está influenciado por ella. Claro. Yo muchas veces trato de decir, por ejemplo, a mis alumnas, mujeres, que el derecho a la educación no es un derecho histórico en las mujeres. El derecho al voto, el derecho a tantas cosas han sido conseguidos. Entender cuándo cambió eso, cómo se quebró eso, cómo se gestaron las luchas, cuáles fueron las relaciones de acompañamiento o de apoyo de otros, por ejemplo, de los hombres en estas luchas, ¿no? Entonces, frente a eso, la historia tiene un valor que no es más allá simplemente una herramienta que tiene su utilidad profunda y muy correcta para la vida como la matemática, sino que a cada uno de nosotros nos impacta de cada manera tan particular, pero a su vez universalmente, que tenemos que entender que esa historia no es simplemente la fecha. La fecha simplemente evoca el hecho. Lo que a nosotros nos importa es entender qué ha pasado en ese proceso para que las cosas cambien. Y comprender a veces la línea en el tiempo, ¿no? Porque a veces es difícil situarnos en un tiempo pasado y comprender, bueno, de dónde viene. Porque uno habla de años sueltos y a veces realmente en nuestra época nos costaba ubicar, no sé, el 25 de mayo con el propio 9 de julio, ¿no? Muchos tenían dudas de qué venía primero y realmente porque en la línea de tiempo se explicaban los acontecimientos a través de un prócer, exactamente de esto que vos acabas de mencionar, ¿no? Pero hoy en la actualidad quiero que me cuentes también cómo suman todas las cuestiones de la tecnología, porque en nuestra época la verdad es que con lo único que aprendíamos era con manuales que estaban escritos de una sola forma y era la historia argentina de acá hasta acá, y yo recuerdo que era hasta Irigoyen, de Irigoyen en adelante, y estábamos como fuera del contexto de lo que hoy tienen como herramienta válida, mencionando una película o pudiendo ver la biografía ya de alguna de estas personas de la gesta, aparecieron las mujeres que nunca estuvieron. Bueno, ¿cómo suma o resta eso? No sé, hoy suma mucho, desde mi perspectiva suma mucho, porque hoy los historiadores en términos de la concientización académica y educativa tenemos muchísimas herramientas que vienen de la mano de los propios medios y de las propias difusiones de las redes. Hoy tenemos el problema de sistematizar la información. Hay demasiada información, ¿cómo la ponemos en juego? Pero, por ejemplo, hoy por hoy en el aula podemos ver una entrevista a un historiador, a otro que tiene una línea de interpretación diferente, podemos ver un documental, podemos ver una película. Al caso de eso, por ejemplo, puedo citar un ejemplo personal, donde en la materia que estoy dando yo en uno de los colegios, quiero hablar del corte del estado de mentalidad, los cambios de mentalidad del sistema medieval a partir de una película que supongo que sea conocida para los espectadores, que es El nombre de la rosa, con Sean Connery, que básicamente habla, entre otras cosas, del quiebre del poder de la iglesia a partir de un sacerdote que hace algo tan simple y a la vez tan complejo como pensar. Claro. Y no guiarse por el mito espiritual del cristianismo. Y por eso es desafiado y cuestionado, ¿no? Incluso hasta juzgado sin demasiado spoiler sobre la película. Pero digo, tenemos muchas herramientas, pero la cuestión pedagógica es cómo insertar esas herramientas, cómo hilvanar esas herramientas, cómo generar a la vez una telaraña de esas perspectivas para que el conocimiento sea global, pero generando una línea de continuidad
histórica Claro, de esos históricas, análisis. sobre todo eso. Y eso te requiere una acción muy activa del docente, porque si nosotros queremos generar esa idea de conciencia, tenemos que entrar por varios lados y varios métodos, porque los chicos tienen este acceso que es más fluido, pero hay que canalizarlo de una manera que sea no solamente atractiva, sino que sea efectiva para lo que queremos tratar de explicar. Exactamente. Bueno, todo dicho realmente en esto que queríamos mencionar hoy, ¿no? La importancia de conocer la historia, la importancia de, bueno, los profes, que son los que están allí desde el principio de la vida de las personas, ¿no? En la etapa académica, y que verdaderamente nos dan este amor por la historia o no, porque es como todo, ¿no? Realmente cómo se imparte y de qué manera llega, esto, bueno, genera estas ganas de seguir conociendo o no, o todo lo contrario, ¿no? Hablamos de estos exámenes que son para nada más que eso, cortar cabezas, como decían antes, y no pasa por ahí. Depende ¿no? mucho del difusor del conocimiento. Si la idea simplemente es estandarizar exámenes, tenemos un problema. Exacto. Porque mucho viene de la mano de este conductor del procesamiento pedagógico, porque te puede gustar o no historia. Lo que yo quiero que me gustaría que le queden claro a quien estudia la historia y la aborda, es que te influye, te gusta o no. Y claro. Pero lo importante no es que si te sacas de 1 a 10 en la escala numérica del Sistema Educativo Nacional. La idea es que comprendas que esa historia te toca, ¿no? Entonces, la evaluación debe ir por el lado principalmente de la reflexión. Exacto. Nosotros ya no tenemos que preguntarnos qué pasó tal fecha, qué implicó tal fecha, claro. hasta qué punto tal proyecto político se pudo realizar, hasta qué punto tal personaje político fue exitoso en algo. O no político, cualquier otro personaje histórico en general, o cuánto influyó tal sistema artístico en determinada línea de las artes. Esa es la nueva cuestión de la concepción educativa, porque no es contenidos. Porque la traspolación ya no es simplemente la repetición, porque no tenemos que centrarnos en la repetición, ni en la recreación, sino en la producción creativa, en el cual nuestros alumnos, por ejemplo, o cualquier persona que intente tratar de aprender historia, llega al punto donde yo siempre digo el famoso claro, me cayó la ficha. Es entender. Claro, y ahí además hilvanar mucho más sencillamente. Un gusto, José Luis, tenerte aquí en la tarde, en este día tan particular, y bueno, feliz día a vos y a cada uno y cada una de los historiadores. Muchas gracias, Ivana, y bueno, muchas gracias otra vez por convocarme. Gracias, hasta la próxima.